Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros, gracias por esta palabra que tú pusiste en mi corazón y que tú vas a poner en los corazones de cada uno de los que están acá, Señor. Te doy gracias por tu presencia, por tu poder, porque podemos hablar en tu nombre, Jesucristo. Y todavía tenemos libertad de hablar todo lo que nosotros queremos. Yo te doy muchas gracias por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba revisando yo una palabra que es muy conocida, que habla cuando Jesucristo lava los pies a sus discípulos, que está en Juan 13, así que si quieren lo buscan los que trajeron Biblia. Y revisando esta palabra, encontré una pequeña perla, que es grande porque todas las cosas de Dios son grandes. Yo digo pequeña perla porque la encontré yo, pero es una perla tremenda que nos va a aclarar ciertas cosas y nos va a alentar mucho a cada uno de los que estamos escuchando, porque a mí me alentó muchísimo. Entonces, en el 1 dice, antes de la fiesta, estoy leyendo Juan 13, ¿ya? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, Jesucristo, no me irán analizando al tiro, él sabía que ya se le acabó el tiempo, tenía que ir al Padre, ¿no es cierto? Se iba a morir, se iba a sacrificar por nosotros, y estaba con las personas y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta ese momento que ya venía el fin, ¿no es cierto? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Voy a seguir leyendo. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Entonces vamos por parte. Yo había leído hasta, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y el 3, que este es el que quiero resaltar más, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Entonces este es el momento final de Jesucristo, y él entiende que está todo en sus manos. La victoria definitiva sobre Satanás, está el poder, la justicia, está todo en sus manos. Eso es lo que dice aquí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, el Padre le entregó todo, el poder, todo, para llegar al punto final. Él sabía que su victoria ya estaba. Iba a pasar por la victoria, pero ya ahí se da cuenta, se le acabó el tiempo y todo está en sus manos. Se levantó de la cena
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, que se da cuenta, ¿saben qué? Yo ya estoy listo. Entonces, como yo tengo todo, voy a mostrarle qué significa cuando uno tiene todo. Cuando tiene el poder, tiene la victoria, tiene todo en sus manos. Cuando Dios te entrega todo, ¿cuál es tu actitud hacia el mundo? Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos como la toalla en que estaba ceñido. Entonces lo que el Señor nos está mostrando aquí, que cuando tú tienes el poder y tienes la victoria y entiendes que en Él es el Señor, tu deber es ir y servir a los demás, como Él nos sirve. Pero esto no es una actitud de humildad nomás, es una actitud de señorío. ¿Y por qué es una actitud de señorío? Mire, sigamos leyendo. Porque siempre se toma como la parte humilde de Jesucristo. Oh, el Señor, Él teniendo todo ya, Él va y lava los pies de sus discípulos. Y dice después, luego puso agua en el librillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Y por qué dice esto Jesucristo? Porque no es tan fácil entender esto. ¿Saben que yo recién lo entendí? Porque siempre me habían predicado que era un acto de humildad, simplemente. Y es mucho más profundo, por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿sabes? Esto no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Porque no es un acto de humildad, eso es lo por encima. Y yo les voy a mostrar por qué. Entonces vino, respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago no comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué es tan grave no dejarme lavar los pies? ¿Qué está mostrando el Señor con esta palabra? Con este versículo. El Señor le está diciendo a todos nosotros que si nosotros no creemos que Él va a hacer todo lo que le pidamos, Él nos va a servir, no vamos a tener parte con Él. Yo debo creer que Jesucristo tiene el poder y me lo entregó a mí. Yo debo creer que el Señor me sanó, me liberó y que me entregó toda su herencia y que yo todo lo que le pida Él lo va a hacer. Por eso se pone en ese lugar para lavar los pies, porque eso es el hombre de Dios y eso es Jesucristo. Jesucristo nos entrega todo y Él dice, todo lo que me pida yo lo voy a hacer. ¿No es una posición de siervo esa? ¿O estoy equivocado? Él nos entrega todo. Él se sacrifica por nosotros, muere por nosotros, nos sana, nos limpia los pecados, nos da la victoria sobre el pecado también. Porque no solo nos limpia nuestros pecados, no solo nos sana, con su sangre nos limpia y podemos entrar al lugar santísimo por esa limpieza, sino que también nos da la victoria, su victoria. En su carne, ¿no es cierto? Él venció el pecado. Esa victoria nos entrega a nosotros para que seamos nuevas criaturas, como decía la semana pasada, nueva creación, capaces de vencer el pecado. Y por eso dice, si ustedes no creen, si usted le dice a Pedro, si no me dejas lavarte, entonces tú no tienes parte, porque no vas a poder vencer el pecado. Si tú no crees que yo te entregué eso a ti, te lo regalé. Si tú no lo recibes, mi sacrificio completo, no vas a lograrlo. ¿Me están entendiendo, no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es profundo, es muy profundo. Eso significa el lavado de pies. No significa nomás un acto de humildad que tenemos que ser humilde, andarle lavando los pies a todo el mundo. No significa eso. Significa que nosotros tenemos una tremenda herencia y nosotros tenemos que ponerla al servicio de todos los demás, como Jesucristo la puso al servicio nuestro. Y por eso nos dice, como yo fui enviado, ustedes son enviados. ¿Se dan cuenta que es diferente? Entender, y por eso le dice a Pedro, no me dejan lavarte, entonces no tienes nada más. ¿Por qué?
lo que voy a hacer, voy a morir por ti, no solo te voy a dar los pies, voy a morir por ti, te voy a limpiar tus pecados y te voy a entregar mi espíritu para que tú venzas el pecado y seas como yo fui. ¿Están entendiendo? O sea, este lavado de pies dice mucho más de lo que yo había visto jamás. ¿O ustedes lo habían visto? Yo nunca lo había escuchado predicar esto que estoy diciendo. Y no me estoy levantando todos los tarros porque es el Espíritu Santo el que hace esto. ¿Pero saben por qué? Porque yo creo que el Señor hace lo que yo le pido. Porque yo entro en una relación íntima con Él y yo creo su palabra completa, no una parte nomás. Y por eso dice, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él no entiende nada, él es intenso, es blanco, es negro, y ya, entonces báñame y dúchame, Señor. Entonces, no es eso lo que el Señor dice. El Señor dice que aceptemos todo lo que Él nos entrega. Y que creamos esta palabra, que Él está con nosotros, a favor nuestro. Su poder, todo lo que tiene es nuestro. Y por eso le dice, después vas a entender, porque después Pedro lo entiende. Todo lo que decía Pedro se hacía. Y por eso dice, después de esto le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Eso no necesita explicación. Así que, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Aquí viene la explicación. Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque soy. Soy maestro y soy señor tuyo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y después dice, porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Por lo tanto, jamás se levanten ustedes, porque si yo no me levanté, ustedes fueron llamados a servir. A servir. Tienen el poder de Dios. Van a ser admirados y van a ser, quizás te van a pedir de repente autógrafo, tú no tienes que hacer eso. No, por ningún motivo. No hagas como esos pastores que dan autógrafo y... No, por favor no lo hagan, porque no somos mayores que nuestro Señor. Y el Señor jamás se levantó. Siempre fue humilde. Siempre. En todo momento. Eso es lo que significa el lavado de pies. Es que todo se trata acerca de Él y no de mí. ¿Entienden? Todo lo hace Él. Él se pone en un lugar de siervo tuyo. Pero es para Él la gloria. Por su humildad se pone en ese lugar. Entonces cuando tú oras por un enfermo, Él viene y lo sana. Es Él. Estás tú orando, es a través tuyo la oración, pero es Él el que hace la obra, es todo acerca de Él, todo para Él y por Él. ¿Me están entendiendo? Y tú te pones a servicio de las personas que vienen a estar contigo, que vienen a pedir esa ayuda, que vienen a pedir la solución que tú tienes a través de Él. Entonces, no sé si me entienden, el entender esto, que nosotros también somos siervos de las personas, pero hijos de Dios, hijos de Dios. Por lo tanto, somos dignos, ¿cierto? Vamos a hacer las cosas como Cristo las hizo. Y por eso yo quiero leerles unas cuantas palabras que dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí está Jesucristo hablando. Todo lo que tú pidas en oración creyendo lo vas a recibir. ¿En qué posición está Jesucristo ahí? Si yo le pido, Señor, saca ese demonio. En el nombre de Jesucristo yo fuera. Y se va. ¿Qué está haciendo?
¿Está haciendo todo lo que yo digo que Él haga? ¿O no? ¿Está lavando mis pies? Bueno, cuando viene alguien y me dice, ¿sabes que necesito tal cosa? Yo también me pongo en esa misma posición. Y todo lo que tengo se lo doy a esa persona. El Espíritu Santo, todo lo que Jesucristo nos dio. De eso se trata, que nos vayamos multiplicando, ¿cierto? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es creer, creer, creer. Lo pedimos, lo creemos y está. ¿Por qué no lo recibimos? Porque dice todo, no dice algunas cosas. Todo lo que pidiereis, esta es otra palabra, al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y mucho fruto, y el fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidamos, todo lo que queramos, todo lo que deseemos, Él está ahí para entregarnos. O sea, su servicio no fue hasta ahí. Él dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, porque yo estoy con ustedes todos los días. Él está ahí, su poder, su magnificencia, todo lo que Él tiene, todo lo que es Él hoy día, porque Él volvió al Padre y ahí fue glorificado y es Jesucristo, Dios, el que está al lado de nosotros. Ya no es el hombre que se hizo hombre para salvarnos nosotros, después fue glorificado, es Dios de nuevo, volvió a su lugar, de donde salió. Y ese es el Dios que está al lado de nosotros. Podemos, díganme, ¿hay algo imposible para nosotros? Es que hay que creer eso, porque eso va a cambiar nuestra actitud, nuestra condición. Tenemos que creerlo, todo lo que le pidamos. No hay nada imposible para Dios. Todo lo que le pidamos, si le pedimos algo imposible, no lo puede hacer. Debemos creerlo. Dios es el rey de lo imposible. No existe esa palabra en su vocabulario. Todo lo que no podemos nosotros, Él lo puede. Todo lo que no puede el hombre, Él lo puede. Por eso tenemos que creer esto, que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es su disposición hacia nosotros? Total disposición. Hermanos míos, tenemos que creer para que esto ocurra. Nada más que nuestra fe es creer. Y como decía la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, el pecado más común en nuestra iglesia es la incredulidad, la duda. Y por eso Jesucristo se enojaba tanto con sus apóstoles cuando ellos dudaban. Porque dudaban en circunstancias. Los ejemplos que tenemos son circunstancias que cualquiera de nosotros dudaría. Y él los tomaba y decía, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Generación perversa, le dice a sus discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Cuando ellos creían que no pudieron sacar a un demonio, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Generación perversa, o sea, malvados, le dice. Porque estaban dudando. Porque eso es perverso, es malvado, alguien que hace mal, lo malo. Eso le dice a sus discípulos. A Pedro, que se hunde en el mar, porque había olas grandes. No era un mar tranquilo cuando le dices ven, y él empieza a caminar en el agua. Está caminando en el agua. ¿No saben lo que significa bajarse y empezar a caminar en el agua? Uno lo toma súper así, porque no entendemos que esto es verdad. Esto es historia, no es una historieta, ni una fábula, es historia. Cuando él camina en el agua, está caminando en el agua con olas grandes que lo tapaban casi. Entonces, lógico, él duda y se empieza a hundir. Y lo toma el Señor y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque ese es nuestro mayor problema. Y por eso no vemos todas las maravillas que los apóstoles hicieron en Hechos, cuando ya fueron de verdad, cuando tuvieron este Espíritu Santo de poder que tenemos nosotros. Porque la palabra dice que nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo de poder que resucitó a Jesucristo. El mismo está en nosotros. El mismo es el que nos transforma. Es el mismo poder en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo le dice a los corintios, voy a ir a ver ese poder, porque cada uno de ustedes lo tienen que tener, cada uno de nosotros debemos tenerlo. Debemos creer y pasar tiempo con Dios, para que Él nos transforme y nos enseñe.
Pero es la fe la que mueve a Dios. Dice en una palabra que, si es que dice, lo que estaba leyendo, y yo os digo, dice Jesucristo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Busca al Señor, lo vas a hallar, pero búscalo de verdad, de corazón. Vayan a estar con el Señor, pero vayan no a pedir solamente, vayan a estar primero. Yo anhelo estar con Dios primero, después pido, oro, todo lo demás, dice, porque después dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que nosotros digamos, el Señor lo va a hacer. Es una promesa de Jesucristo. Yo os digo, dice, yo, Dios, digo esto. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta prédica, mío, es de Dios. Si ustedes hacen esto, créanme, no hay nada imposible para su vida. Y esta pequeña manada puede impactar esta ciudad si nosotros creemos, y cada uno de nosotros creemos de esta manera. Porque no va a haber inválido que no se levante, no va a haber ciego que no vea, no va a haber sordo que no escuche. Si nosotros oramos y le pedimos al Señor con esta fe que estaba hablando Jesucristo. Y vamos a decir, ¿saben por qué podemos hacer esto? Porque vivimos esta palabra. Así que no perdamos más el tiempo, pequeña manada. No perdamos más el tiempo. Busquemos al Señor de verdad. Dice, ¿qué padre? Después que dice, si llama, ¿por qué? ¿Por qué Él nos dará todo lo que dice que nos dará? Todo lo que pidamos, todo lo que busquemos, todo lo que llamemos. Porque ¿qué padre de vosotros? Porque somos hijos. Si su hijo, dice, le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ustedes que son padres, que se esmeran por darle lo mejor a sus hijos. Eso está diciendo, si ustedes, siendo malos, le dan lo mejor a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Padre, el Padre perfecto, no nos dará el Espíritu Santo y lo que se le pida? ¿Se dan cuenta? Hermanos míos, esta promesa la tenemos que creer, que en nuestro corazón está escrito, y yo cuando hable y diga, Señor, sana, Señor, bendice, tengo que creer, no dudar que Él lo va a hacer. No tengo que tener ni una duda. Y el Señor lo tiene que hacer, porque así dice su promesa. Y Él no miente. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Si el problema somos nosotros, que dudamos. Y por eso, cuando la palabra dice que somos más que vencedores, no somos más que vencedores porque dudamos. Porque el Señor nos dio la victoria. Estamos en esa victoria. Somos esa victoria. Somos el pueblo de Cristo, los escogidos del Señor. Tenemos que vivir en esa victoria. Y sabemos, dice Romanos 8:28, voy a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, lo leí la semana pasada, pero lo quiero seguir de ahí para adelante. Todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, los que son de verdad, que tienen una relación con Dios, que entran al lugar santísimo todos los días y que están representando a Jesucristo en esta tierra y creen en todo lo que leen y lo aplican en su vida, lo viven, porque no solo lo debemos creer y pensar, sino que tenemos que vivirlo. Porque dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su voluntad fuimos llamados. Los que viven en su voluntad, sabiendo que esa voluntad es perfecta. Saben que vivir en la voluntad de Dios es perfecto. No es algo difícil como nos han pintado. La voluntad de Dios es buena, agradable
Dice, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la palabra textual. Por lo tanto, la voluntad, vivir en la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Vivir en nuestra voluntad es desagradable, es malo y es imperfecto. Entonces, ¿cuál es el negocio de seguir viviendo en nuestra voluntad, en lo que nosotros creemos y no nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo que el Señor nos regala como hijos? ¿Cuál es el afán de seguir en nuestra voluntad si nosotros no sabemos a dónde vamos? Sin el Espíritu Santo somos ciegos, sordos, mudos, no servimos. Sin Dios no servimos. Sin mí, dice Dios, Jesucristo, nada pueden hacer. Nada. Y cuando Jesucristo dice nada, créanme que no está exagerando. Es nada. Entonces, leyendo el 8, después del 29, porque a los que antes conoció, ¿no es cierto? A los que están viviendo en su llamado, de acuerdo a su propósito, en su voluntad, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí está, ¿ves? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué todas las cosas nos ayudan a bien? Para ser igual a su Hijo, a Jesucristo. No es para andar jugando al cristiano, es para hacer de verdad lo que hizo Cristo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo suficiente, que es suficiente, créanme, para que ustedes sean como Cristo, hombres y mujeres. Debemos creer y vivir esta palabra. Porque así dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, igual a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero de muchos hermanos. Él por eso se subió a esa cruz y sufrió esa cruz y no se bajó. Por eso se desangró hasta la última gota de sangre. Y por eso resucitó. Para que nosotros resucitáramos juntamente con Él y seamos esas nuevas criaturas que son capaces de vencer el pecado, que son capaces de ser igual a Cristo, porque es una creación de Él, es una reproducción de Jesucristo. Él nos regenera, nos hace de nuevo, nos redime, nos limpia todos los pecados, nos saca la maldad y nos hace ser. Pero tenemos que creer para que ocurra eso. De nuevo, creer, no dudar, para que todo eso ocurra, porque eso dice la palabra que Él hace. Nos cambia un corazón nuevo, nos pone un espíritu nuevo, nos pone su Espíritu Santo, nos hace andar en sus estatutos. ¿Qué hacemos nosotros? Es creer que todo esto pasa y eso ocurre. Y a los que predestinó, o sea, somos igual a Jesucristo, y dice a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestro fin inevitable es ser glorificados junto a Cristo. Si nosotros creemos esto y vivimos esto, vamos a ser glorificados. Porque así dice aquí. Y toda esta palabra es verdad, porque es la verdad de Dios. Y se cumple cuando yo creo y lo vivo. Como lo vivieron los apóstoles, como lo vivió Pablo, Felipe y todos los grandes hombres que salen aquí en la Biblia. Y los que también han vivido después de eso, que han tenido este poder y han sido hijos de Dios verdaderos. ¿Qué pues diremos a esto? A esto que serán glorificados, como dice, que serán imagen del Hijo de Dios, igual a Cristo. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase, hermanos, créanla, nadie puede contra nosotros. Nadie. Porque Cristo, el mayor poder del mundo, el nombre por sobre todo nombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que manda todo, está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros?
Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser como Cristo. Y después de eso decir, ¿quién contra nosotros? Y miren lo que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, si ese Dios Padre, ¿no es cierto?, que no pensó, sino que sacrificó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta? Si Él dio a su Hijo para que nosotros fuéramos de verdad, ¿están entendiendo? Para eso, para que seamos igual a Él. Él lo dio, lo sacrificó, lo dejó que le pegaran, lo escupieran, lo maltrataran, lo mataran, lo asesinaron con mentiras, lo calumniaron. Él vio eso y lo sufrió, ese era su Hijo. Para que nosotros fuéramos de verdad, para que nosotros fuéramos muchos como Él. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos para ser como Él? Díganme, aquí dice eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De eso está hablando aquí. Para ser hijos, igual a Cristo. Con todo el poder, no nos deja menos, no nos da menos que Él. Pero debemos creer y ser siervos como Él. Tener un corazón de siervo, porque somos hijos. Y tenemos la victoria sobre Satanás. Porque nuestra misión, eso es la palabra, nuestra misión no es solamente vencer el pecado. Eso es para mí. Traer almas al Señor es para mí y para el Señor. Pero el Señor dice, tienes que vencer a Satanás también. Porque vencer el pecado es vencer a Satanás. ¿Cuál es la herramienta de Satanás para vencernos? El pecado. La duda es un pecado. La incredulidad es un pecado. El Señor nos dio el poder para vencer el pecado. Y a Satanás también. Y sus demonios también. Tenemos la autoridad sobre ellos cuando yo soy de verdad. Cuando yo creo esta palabra y la vivo y creo que el nombre de Jesucristo es suficiente para que ese demonio se postre y salga de la persona. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Todo eso tenemos nosotros, porque aquí dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesitas para que seas como Él? Si ese es su objetivo, por eso nos llama, para hacernos igual a Él. ¿Por qué no somos igual a Él? ¿Por qué ya no estamos haciendo todo? Y yo digo, no estamos haciendo todo porque yo tampoco lo estoy haciendo. Quizás hago un poco más que ustedes, pero no lo que dice aquí, que debiera estar haciendo. ¿Hago mucho más? No, no mucho más. Pero de verdad, esto es, hermano, ustedes tienen que querer esto, porque para eso fueron llamados. No fueron llamados para otra cosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar de eso? ¿Cierto? Si somos escogidos de Dios, Dios es el que justifica. Él es el que nos perdona, nos justifica, nos limpia nuestros pecados. Esa es la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que va a juzgar, Él es el que puede condenar. El que murió por nosotros, ¿nos querrá condenar? ¿Quiere que nos vayamos al infierno? Si lo murió por nosotros, ¿querrá eso? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estamos a medio camino siempre? ¿Por qué no vivimos toda esta palabra? Si tenemos tanto, ¿cierto? Si nos da todo. Mira lo que dice después. Que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo, orando, su oración, todo lo que Él dice se hace. Y intercede, Señor, no, que no pase esto. Él nos protege, créanme, están siendo protegidos constantemente a pesar de su infidelidad, a pesar de sus pecados. El Señor lo está protegiendo, igual lo sigue protegiendo.
Yo se lo doy firmado, eso es así. Gracias, Señor. Gracias por protegernos a pesar de nuestros pecados. Porque intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Él murió por ti, es el mayor amor. Dar la vida por alguien es el mayor amor que jamás ha existido en el mundo, en la historia del mundo. Ese es el amor que tiene por sus hijos, por nosotros Jesucristo. Dios y Jesucristo. ¿Quién nos puede separar de ese amor? ¿Tribulación, cuando lo estemos pasando bien o mal? Depende de cómo estamos pasando para estar con Él o sentir su amor. Si yo lo estoy pasando mal, ya no siento su amor. Tengo que estar bien nomás. ¿Nos puede separar de Dios, de ese amor, la tribulación? Cuando tú crees de verdad, no. ¿No? Si no, mira a los apóstoles cómo sufrieron. Nadie se quejó. Pablo, preso a cada rato. Le pegaron, lo torturaron. Nunca se quejó, todo lo contrario, gozoso siempre. Era el que escribe muchas veces que gozoso, estar gozoso en la tribulación. ¿No es cierto? Aunque difícil. Cuando creemos no es difícil, porque entendemos ese amor, que es el amor más grande. Yo quiero ese amor. Yo quiero sentir ese amor todos los días. Porque el Señor no solo dio la vida y se fue y se olvidó de ti. El Señor te demuestra todos los días ese amor. Si tú vas al lugar santísimo donde tienes entrada por su sangre, porque derramó hasta la última gota, tú vas y Él te abraza, está contigo, te hace sentir ese amor que es perfecto. De eso estoy hablando. Yo no estoy hablando que me lo tengo que imaginar. El Señor me muestra su amor. No solo en el lugar santísimo, sino que a través de toda la vida lo que estoy haciendo. Y a cada uno de ustedes también, porque Dios es amoroso con todos nosotros. Pero tenemos que sentir ese amor, tenemos que buscarlo. O sea, querer sentir, estar con Él. Para mí lo más importante, y quiero decírselo, es estar con Él. Si me queda tiempo, oro. Pero sentir sus manos, el abrazo de Él, el amor de Él y yo amarlo y poder decirle cuánto lo amo, eso es mi mayor tiempo. Puedo estar un día completo en eso yo. Orar tengo mucho menos tiempo. Porque ¿qué le podéis pedir a un Dios que está ahí contigo todos los días? ¿Qué más le podéis pedir? Si lo tengo todo, tengo su amor. Eso me da la seguridad, eso me da la paz, eso me da todo lo que necesito. En Él estoy completo. Entonces dice aquí, como está escrito, tribulación dije nomás, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, ¿eso nos va a apartar de su amor? Él va a dejar de morir por nosotros porque nosotros estamos pasando de todo, o peligro, o espada. Como está escrito, dice la palabra. Y esto se lo saltan todos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, somos, y en otras versiones que estamos como más claros, por causa de ti nos pueden matar en cualquier momento. Nos van a matar, o nos pueden matar. No estoy diciendo que nos van a matar, o sea, me exageré un poco. Pero sí, en ese tiempo era lo que está diciendo ahí, por causa de ti, en cualquier momento nos pueden matar. Y creyendo que lo hacen bien. Y dice, somos contados como ovejas de matadero. O sea, da lo mismo si nos matan. Da lo mismo si nos persiguen, como decía antes. Si estamos en desnudez, en hambre, en tribulación, angustia, da lo mismo. Todo sea por tener este amor tuyo. Esta es la verdad, hermanos míos. Este es el verdadero evangelio, no las pomas que nos venden ahí, que Dios, y que prospera acá, que prospera para allá, que prospera para allá, pura prosperidad. No es verdad. El Señor, tener ese amor, cuando tú realmente lo disfrutas y lo tienes, tú no quieres nada más. Te da lo mismo lo demás. Morir, como decía Pablo, es ganancia, es estar con Él cara a cara. Qué ganas de estar con Él cara a cara. Pero eso es cuando tú ya tienes una relación muy, muy, muy íntima, de mucho tiempo. Pero, oye, a lo mejor te puedes enamorar en una semana y sentir lo mismo que siento yo en mucho tiempo. Esta no es una receta. Yo digo que mucho tiempo, a mí me costó harto tiempo llegar a esto.
pasando tiempo. Pero hay gente que en una semana se enamoran de Dios y se vuelven locos por el Señor. Porque este amor no lo conocen. No lo conocemos porque no era el amor del mundo, es el amor de Dios. Y Él pone su Espíritu Santo, y aquí viene lo lindo, pone su amor en tu corazón para Él. El amor de Dios, ese amor que no quiere fallar. Ese amor que es grande, que parece que fuera a reventar de amor uno por esa persona. Por Dios, por supuesto, porque lo pone el Espíritu Santo para Él, para Dios Padre, o para Jesucristo. Entonces, te decía, por causa de ti somos muertos, da lo mismo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, después que todo esto de la tribulación, de la desnudez, del peligro, la angustia, que nos pueden matar y que mejor que seamos, que tengamos claro que somos ovejas para el matadero, después de esto dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, su amor y su obra nos hacen más que vencedores a pesar de todo esto que acabo de leer. Es lo que estaba diciendo. El sentir su amor da lo mismo lo demás. Y por eso que a Pablo hay un ejemplo claro, yo siempre lo pongo porque él vivió una vida intensa de persecución, de tribulación, de todo eso, y a él le da lo mismo. Porque llegó a ese estado de amor con el Señor, de comunión con Dios. Y los apóstoles también. Y los apóstoles salían felices cuando les pegaban, porque habían participado de su dolor, un poco de su martirio. Uno dice, ¿está loco? Sí. Para los que no tienen el Espíritu Santo, esto es locura. El Evangelio es locura. Pero para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni que nos maten, ¿no es cierto?, ni la vida, ni ángeles, la vida en el mundo, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni los demonios, ¿no es cierto?, dice aquí, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar de su amor, solamente nosotros. Por eso dice, ninguna otra, nadie más. Yo sí, yo me puedo separar del amor de Dios. Eso dice esta palabra, para que lo entiendan, porque muchos dicen que nadie. Sí, yo me puedo separar del amor de Cristo. Por eso dice, ninguna otra cosa creada, porque hay una que sí se lo puede separar, que soy yo. Dios no me puede separar de su amor. Si yo no me separo, Él jamás me va a rechazar. Va a estar ahí conmigo. Y Él no fue creado. Por eso está hablando de cosas creadas. ¿No es cierto? El Señor no. Él está ahí. Su amor está ahí. El único que se puede separar de este amor eres tú. Por tu incredulidad, porque quieres pecar, porque quieres vivir en el mundo, porque no quieres vivir esta palabra. Hay muchas razones para separarse del Señor. Y dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la incredulidad. En Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después sigue, así que hermanos, el 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué leí esto?
No sé. No, sí sé. No, sí sé. Lo leí por la siguiente razón. Cuando nosotros estamos hablando, cuando yo hablaba al principio de esto de lavar los pies y de ser, ¿cierto? Ser siervos como Él, ¿cierto? Dispuestos a servirlos a ustedes, en mi caso, a servirlos a cada uno de ustedes. Y de entregarles lo que Dios, Jesucristo, me entregó a mí y así sucesivamente ustedes entregárselo a otros y irnos multiplicando. La única manera de entender esto, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que entender que Él dio todo, pero para Él es todo. Nosotros tenemos que darnos todo también. Porque no es, y ahí cuando dice, no es mayor el enviado que el que lo envió. Nosotros también tenemos que entregarnos completamente al mundo, como Él se entregó, a las personas, para sacrificarnos, si es necesario, por las personas, dar nuestra vida por las personas. Si eso significa muerte, y por eso leía lo de antes, somos como ovejas al matadero, si eso significa muerte, bienvenida sea. Pero tenemos que tener esta relación con Dios tan grande que no nos importe, sino que todo lo contrario, como Pablo, querer ir a estar con Él. ¿Y cuál es la única manera de saber la profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Cuán insondables son sus juicios? ¿Cómo podemos saber todo esto? Es gracias a ese Espíritu Santo que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Lo tenemos. Y también, no solo eso, Pablo dice que no solo tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese mismo Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, que nos dice los misterios de Dios, sino que también nos pone la mente de Cristo. Y yo quiero detenerme aquí, hermanos míos, porque esto es una verdad del porte de Cristo. Nuestra mente es la mente de Cristo cuando somos hijos de Dios. Porque no podemos ser igual que Cristo, como decía hace poco rato, si no tenemos su mente. Porque somos transformados, y por eso leí el Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro cuerpo dispuesto a servir, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Y cómo lo podemos servir? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que cambiar, tiene que ser transformado a la misma mente de Jesucristo. Y eso es cuando nosotros creemos, Dios lo hace. El Espíritu Santo pone esa mente en ti. Podemos creerlo. Y vamos a entender la palabra perfectamente, pero no la entendemos para decir, oh, que entienda la palabra, qué buena prédica. Yo no estoy entendiendo la palabra para eso, no la estoy explicando a ustedes para eso, le estoy mostrando que sí se puede entender cosas que nadie entiende, gracias al Espíritu Santo, pero para que ustedes también lo tengan y lo hagan. Y yo no entiendo esto solamente para contárselo a ustedes y para decir qué buena la prédica, sino que para que vivir lo que yo entiendo. Porque yo hoy día cambié. Todo lo que me reveló el Señor, hay un cambio en mí, porque Él dice, y yo lo haré andar en mi estatuto. O sea, para hacernos andar en nuestro estatuto nos revela, ¿no es cierto? Nos revela lo que Él quiere, y al revelar lo que Él quiere, nos da, ¿no es cierto?, el poder a través del Espíritu Santo para hacerlo, para vivirlo. Porque si no sería un Dios maquiavélico, que nos dice, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer esto, y no nos da lo que necesitamos. Y por eso decía, ¿cómo, si Él murió por nosotros, cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos si Él dio su vida por nosotros? Si Él el que juzga, Él el que... es todo para Él. ¿Cómo no nos va a entregar para que seamos igual, ¿no es cierto? Como decía antes, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo de Dios Padre, con ese plan maravilloso que fue entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿somos más que vencedores? Por supuesto que sí. No vamos a perder nunca más cuando nosotros creamos esto y empecemos a vivirlo. Nunca más, porque dice, nada es imposible
para los que creen. En mí, nada. Así dice la palabra. Porque para Él nada es imposible. No es porque nosotros somos grandes, sino que dependemos. Y todo es acerca de nuestro Señor. Él es lo maravilloso, lo más maravilloso de este mundo. Él es. Y nosotros somos su creación perfecta. Cuando renacemos, ¿no es cierto? Cuando resucitamos, cuando somos esas nuevas criaturas. Su creación perfecta en el cual Él se complace. Se complace. ¿Entiende lo que es que nosotros podemos complacer a Dios Padre como Jesucristo? Si Él dice que ese es su objetivo, es para entrar en comunión y tener una relación de amor tremenda, donde Él se complace de estar con nosotros. Por eso que Él pone tanto empeño en que nosotros entendamos y que arreglemos nuestra vida y que hagamos lo que tenemos que hacer, porque Él es, lo único que quiere es tener una relación con muchos hijos igual al Hijo que vino a esta tierra a mostrarnos cómo era ser hijo de Dios. Para eso hizo todo lo que hizo, para que hubiera muchos igual a Él. Y nos han pintado, nos han predicado que no podemos ser igual a Él. Entonces esta palabra, ¿dónde la dejo, hermano? Mienten, 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 escuchen bien. Aquí no hay una equivocación. Hay una mala intención en la mentira, de decirnos que somos perdedores. Hay una mala intención en decir que la palabra poder ya no es poder. Porque la única manera de vencer a Satanás es con el poder de Dios. Sin el poder de Dios no podemos, estamos perdidos. El enemigo nos lleva al infierno. Sin el Espíritu Santo no tenemos el sello para entrar al lugar santísimo, no tenemos el sello para entrar a la eternidad. Y yo ayer veía, esto es algo que no está comprobado, que no está en la Biblia, pero vi una entrevista a un arqueólogo muy importante que se ha encargado y murió desgraciadamente en el año 1999, hace poco tiempo atrás, pero encontró muchas cosas que están en la Biblia, como el arca, como la tumba de Jesucristo, la verdadera tumba, no donde dicen los católicos que está, y demostrado ya científicamente, y también donde pusieron la cruz, porque un hoyo de 60 centímetros donde clavaron la cruz, o sea, no clavaron, sino que está hecho el hoyo, entonces meten el palo en la cruz donde murió Jesucristo. Y Él derramó la sangre y esa sangre cayó, y estaba la sangre según esto que cuentan. Y yo lo creo, porque Dios es sobrenatural, porque nosotros vivimos este Dios sobrenatural, así que yo creo que puede pasar eso, lo que contó, y yo quedé súper impresionado, que Él sacó esa sangre, y la sangre muerta ya no puede revivir, o sea, está muerta. No pueden ver, no sé si el ADN sí lo pueden ver, pero ya no puede reproducirse. Y dice que lo llevó a un laboratorio para que lo estudiaran, para que vieran los cromosomas, y etcétera, etcétera. Porque se supone que es la sangre de Jesucristo. Y después de hacer estos exámenes, no me acuerdo bien preciso cómo fue, pero sí me acuerdo que esa sangre tenía 24 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces tenía 23 de su mamá María y un cromosoma que le da todo su aspecto masculino y todo lo demás, que es del Espíritu Santo. Y lo más grande de todo esto, que esa sangre estaba viva. Estaba viva. Podían hacerle los exámenes que hicieron, estaba viva. Después de 7 días estaba viva. Y eso lo cuenta esta persona, este arqueólogo, que no es un cristiano, sino que encontró todas estas, claro, buscando, por la Biblia se fue guiando y fue encontrando un montón. Son muchos más los encuentros que hay. Yo no les voy a dar después el nombre. Hay que verlo, porque de verdad encontró muchas cosas, como Sodoma y Gomorra, como todas esas cosas que parecen que son historias. Encontraron el azufre que caía, ¿cierto? Porque nosotros creemos que todas esas son historias. Muchos dudamos, pues. Bueno, hay pruebas arqueológicas que no es
un cuento. Y que esto es historia. Todo lo que sale aquí es historia. Y es verdad. Y no solo historia, sino que es una verdad absoluta. No tiene tiempo, espacio, ni persona. Es para todos esta verdad. Entonces, ¿debemos vivirla? Claro que sí. ¿Es maravilloso vivir esta palabra? Por supuesto que sí. Así que yo los aliento a creer de verdad y no dudar más y empezar a vivir como hijos de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. El Señor viene a estar con nosotros. Ven, Señor. Ven, Señor, a estar con nosotros. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a bendecir este momento. Glorifícate, Señor. Llena este lugar con tu presencia, con tu amor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el amor derramado en este lugar, Señor. Señor, saca toda incredulidad de tu iglesia, Señor. Todo lo que está impidiendo que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor. Todo espíritu de pecado, Señor, que todavía nos afirma para no creer completamente en ti, Señor. Ese pecado tan antiguo como Adán y Eva, Señor, de incredulidad y de duda, de dudar de ti, Señor, como si tú pudieras mentir. Tú eres Dios, Señor. Tú eres verdad. Tú eres la palabra, la vida, Señor. Tú eres todo lo que tenemos. En ti se sustenta este mundo, Señor. En tu poder. Y en ti estamos nosotros, Señor, también. Si respiramos, es gracias a ti. Si hablamos, es gracias a ti. Si oímos, es gracias a ti. Si vemos, es gracias a ti. Pero queremos ver como tú veías, Señor, cuando viniste a esta tierra como hombre. Queremos ver con tus ojos, Dios mío, con tu Espíritu Santo, como ve tu Espíritu Santo. Sentir en nuestro corazón se sienta lo que tú sientes, Señor. El amor que tú sientes. El estar dispuesto a dar la vida por los demás como tú la diste, Señor. Queremos ser como tú, como decía tu palabra, que el objetivo tuyo es hacer muchos hijos iguales a Jesucristo. Señor, queremos ser esos hijos. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, Espíritu Santo. Danos, Señor, esa gracia tuya, esa sangre tuya que nos limpia y que nos resucita, Señor, porque siempre es viva, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor. Bendice este lugar con tu presencia, Señor, y da libertad a tus hijos, Señor, para que puedan ser de verdad hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.